La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis amados, otra vez bendiciones muchas. Ustedes saben que disfruto de este privilegio que mi Señor me concede, llegar a sus casas, a sus hogares, y oro que sea más que a sus casas y a sus oídos, a vuestros corazones, y que este tiempo que Dios nos regala lo pasemos de lo mejor, unidos al Señor, entre nosotros como familia, y también por su palabra. Oramos, escuchamos un tema musical y vamos a la palabra. Amante Salvador y Dios, cuán glorioso eres y digno de ser adorado y de ser exaltado. En este momento te ruego y te suplico que recibas de nuestros corazones y de nuestros labios la adoración, el reconocimiento y la exaltación, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias por todos los que en este momento dedican tiempo para este devocional y te ruego bendición para ellos y para nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tus promesas. Amén. Bien, mis hermanos, escuchemos unas alabanzas y inmediatamente vamos a la palabra. Oh Señor, queremos decirte una vez más, Señor, que te amamos, Espíritu Santo, y que te adoramos, Señor Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor.
desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si acaso me preguntas tú a quién he de seguir, Señor, seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú a quién he de seguir, Señor, seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gracias te damos, Señor. Mis amados, vamos inmediatamente hoy a considerar el Salmo 68. Y en tanto que usted busca en su Biblia, saludo nuevamente a los que se han conectado y a los que van a estar de alguna manera unidos con nosotros para este tiempo con Dios y también con su santa palabra. Salmo 69, 68, perdón. Ese es 69. Ay, ahorita corte. Sí. Bueno. Usted me avisa. Bueno, mis hermanos, ya hemos cantado, hemos orado y ahora vamos a la palabra. Hoy vamos a mirar el Salmo 68. Este salmo expone la grandeza de Dios y también nos muestra cómo se tiene que celebrar el culto a Dios
¿Y por qué celebramos culto a Dios? Y nos lo dice, por los hechos grandiosos del Señor para con su pueblo. Y una de esas obras grandiosas del Señor para su pueblo y para sus hijos es que Dios los defiende de los enemigos, derrotando a los enemigos. Y también este salmo tiene algunos anuncios proféticos muy especiales, que son referentes a nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas bíblicos nos dicen que este salmo lo compuso David cuando trasladó el arca de la casa de Edom Geteo al monte de Sión. Fue cuando él cantó y compuso este salmo. Según nos dice también la expresión que aparece en Números 10:35, donde cuando Moisés ordenaba por mandato de Dios al pueblo levantar el campamento, el arca del Señor iba adelante, y Moisés, con estas primeras palabras del Salmo, convocaba a la nación y todo el mundo sabía que ya tenían que marchar hacia la ruta que ya estaba destinada. Lo primero que encontramos en el Salmo es la oración que hace el salmista para que el Señor los libre de los enemigos y sean ellos derrotados. Mire cómo dice el versículo 1 al 3. Dice así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mire lo que dice el Salmo: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos. En la mayoría de los salmos, David clama al Señor y los salmistas por los enemigos suyos, los que le hacen la vida personalmente imposible personalmente a él o también a la nación. En este caso el salmista considera que hay un grupo de personas o un grupo de gente, quizás muchos también, que han declarado enemigos de Dios y que se oponen a todo aquello que tiene que ver con la fe, con la reverencia, el respeto al Señor. Y el salmista le dice: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos. ¿Saben una cosa, mis amigos? Que esto como que lo estremece aún en el alma, porque hay tanta gente que se ha declarado enemiga de Dios y algunos son unas fortalezas y unos potentados que quisieran que para siempre el nombre de Dios, conforme la Biblia lo muestra, porque quieren dioses y dioses conforme a su gusto, a sus prácticas, a sus malas costumbres, a sus caprichos y a su propio pecado, pero el Dios que es santo, el Dios de justicia, el Dios de verdad, lo rechazan. ¿Por qué rechazan a Dios los seres humanos? Porque Él nos demanda una vida de rectitud, de obediencia, de firmeza, de verdad, una vida de pulcritud, una vida santa, como Él es santo. Entonces el salmista eleva esa primera oración y en realidad necesitamos que Dios se manifieste con su gloria divina y que todos aquellos que se declaran los enemigos del Señor, el Señor se encargue de esparcirlos en sus pensamientos, en sus ideas, en sus proyectos y en todo su mal. Cosa que ha acontecido, siempre ha acontecido, porque aunque ha habido y hay, existe y aún hoy hay fuerzas y poderes muy terribles contra Dios y contra todo lo que se llama Dios o se invoca el nombre del Señor, el pueblo de Dios permanece, generación tras generación siempre permanece. Ahora veamos lo que dice el versículo 4 al 6. Dice así el verso 4 al 6 del Salmo 68. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En estas palabras el salmista alaba a Dios por sus gloriosas manifestaciones, especialmente por su gran benevolencia.
Primero, dice que Dios es jefe supremo y cabalga sobre todos los poderes celestiales y también terrenales. También dice que Dios es benigno, es misericordioso, es poderoso, que se ocupa de los huérfanos, de las viudas, de los que están necesitados, de los oprimidos y de los esclavos, y que los saca a libertad, los saca a libertad. Así que aquí hay una hermosa palabra, una hermosa expresión, porque está mostrando el salmista que a Dios hay que alabarlo porque Él manifiesta su grandeza no solamente en todo lo creado y en aquellos hechos portentosos como son derrotar enemigos y destruir ejércitos, sino también ocuparse de aquellas personas que son menos favorecidos. Y dice que todas las personas en cualquiera de sus circunstancias pueden ir a Dios y considerarlo como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice, es Dios en su santa morada. ¿Cuántos son los huérfanos que hay en el mundo? ¿Cuántas son las viudas? Y mucho más en este tiempo de tanto crimen, de tanta violencia, de tanto odio, de tanto egoísmo y de tanta envidia humana. Muchos de los huérfanos y de las viudas que hay en el mundo son precisamente por el odio, por el egoísmo y por la envidia de las personas. Dios dice en su palabra que podemos acudir a Él. Yo mismo soy un testimonio. Mi padre murió cuando teníamos 4 o 5 años y ya no más, papá. Pero no nos abandonó el Señor. Dios está siempre acudiendo a auxiliarnos y cuidó de mi vida desde niñez y hoy todavía sigue cuidando y lo seguirá haciendo, y por la eternidad será ese Padre. Desde su santa morada, Dios vela en esta hora por todos los que están viviendo situaciones y circunstancias difíciles, especialmente la orfandad o la viudez, hombres y mujeres que están viviendo este dolor. El versículo 7 al 14, aquí el salmista hace mención de los favores en el pasado. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, se refiere a la salida de Israel de Egipto y al cuidado de Dios con ellos en el desierto. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Sigamos, 9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes, allí fue como si hubiese nevado en el monte Hermón. Aquí el salmista nos dice que Dios guiaba a Israel cuando salieron de Egipto y también cuando estuvieron 40 años en el desierto. Está haciendo mención de que Dios les habló desde el monte Sinaí, y no ha habido pueblo que haya recibido una manifestación tan cercana de Dios y hayan escuchado la voz de Dios tan maravillosamente como lo escuchó Israel allí en el monte Sinaí. La Biblia en el Nuevo Testamento hace mención de todo esto, y también por toda la Escritura los profetas y los salmos mencionan ese hecho maravilloso del Señor. El Espíritu Santo en el libro de los Hebreos capítulo 12 interpreta esta manifestación y luego une a la iglesia, a los creyentes y de todos los pueblos como congregados ante el Dios de Israel, y dice que para nosotros Dios escogió algo mejor que aquella gran manifestación de Dios en el monte Sinaí. ¿Sabe cuál es esa manifestación maravillosa? Jesucristo, el Hijo de Dios, porque por su Espíritu puede vivir en el corazón de cada cristiano, y los creyentes adoramos al Padre, adoramos a su Hijo, adoramos al Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús al Padre rogamos por sus bondades y bendiciones, y Él nos las concede. Y aquí está haciendo mención de que la tierra tembló cuando en el Sinaí Dios habló, y también desde allí Dios proveyó para su pueblo abundante bendición. Durante todo el recorrido por el desierto hubo alimento, hubo lluvia, hubo bendición para ellos, y cuando entraron a Canaán
cuando entraron a Canaán, pues ahora la condición de ellos fue más segura. Saben, amigos, que cuando el hombre vive sin Dios, sin tener ese encuentro con el Creador, pues no tiene cómo compartir estas experiencias y no tiene cómo compartir este testimonio, y anda errante, anda incierto. Cuando el hombre y la familia venimos a Jesucristo, entonces comenzamos a experimentar ese cuidado paterno de Dios, ese cuidado de provisión, ese cuidado de protección de nuestro buen Padre Celestial, y nos ayuda en todas las cosas, nos bendice de todas las maneras. Y qué gran experiencia. La entrada de Israel a Canaán representa precisamente, mis amigos, el comienzo de una nueva etapa y de un nuevo ciclo en la historia de ese pueblo. Allí van a disfrutar de muchas cosas. Dios nos da a la iglesia a través del Evangelio la oportunidad de anunciar esta verdad para que usted, amigo, si no tiene este privilegio, lo tenga y se añada a la congregación de los escogidos y comience a disfrutar de esas bondades y esos favores en el camino del Señor. También aquí expone que Dios siempre les dio la victoria contra sus enemigos, desde el primer encuentro con un ejército extraño que fue primero el de Egipto, que vino contra ellos, perecieron en el Mar Rojo. Luego vino la batalla de los amalecitas contra Israel, y allí también los amalecitas fracasaron. Los soldados de Israel se hicieron victoriosos y también tomaron botín. Pero a partir de ahí encontramos las diferentes batallas que Israel tuvo, cómo los ejércitos fueron doblegados, y también ya en Canaán. En Canaán las tribus que vinieron contra ellos fueron muchísimas, pero dice que todos fueron doblegados, porque era la tierra de sus antepasados y la tierra que Dios les había provisto. Hay algo que aquí dice, y dice que muchas de las mujeres llevaban las buenas noticias y también repartían el botín. ¿Qué es lo que significa esto? Los hombres de batalla, de guerra, estaban defendiendo las batallas, defendiendo las fronteras y protegiéndose de los ejércitos enemigos. Cuando eran derrotados, quienes iban rápidamente a comunicar y anunciar que los enemigos habían sido derrotados y que el pueblo estaba en victoria, eran las damas, las mujeres, y a la vez recogían el botín y con el botín lo distribuían en las comunidades, para sus familias, para sus pueblos, para sus gentes, y allí tenían gran provisión. Esta noticia de victoria en las mujeres nos habla también de algo muy importante. Hermano, todo creyente tiene que contar las victorias del Señor en su vida, y la principal victoria es aquella de haber sido liberado de la esclavitud y ganar esa batalla contra el pecado, contra la maldad, y mantenerse fiel y distribuir, o sea, disfrutar del botín, de la gracia de Dios, del gozo de Dios, de la alegría del Señor. Miren ustedes que dice que parecían como aves, como palomas volando, que en el vuelo el sol irradiaba sobre ellas y se veían maravillosas. Y habla de que como del tiesto, de los tiestos de los escombros, salen como palomas volando. Y esa es una experiencia verdaderamente maravillosa. Ellos, de una condición de esclavitud, se levantan y vuelan en alto, suben muy alto. ¿Y cómo lo hacen? Por la provisión de Dios. Es lo que Dios hace todos los días, con aquel corazón que se quebranta ante Dios y se humilla y le pide su ayuda. No importa dónde esté, personas que han estado por muchos años en la droga, damas en una condición de prostitución, hombres y mujeres, porque eso es ahora igual, personas en una condición de delincuencia, otros en una condición de vicio, de hábitos completamente controlados, en la droga, en fin. Pero mis amigos, cuando el Evangelio resplandece, salen de esa condición de bajeza y son levantados muy en alto, muy arriba, y Dios les da nombre y los pone en una proyección maravillosa. ¿Para qué? Para que sean, como dice Filipenses capítulo 2 verso 15, luminares, para que alumbren en esta hora oscura, en esta hora de tinieblas. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y pecadora y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios hace con las personas. De algo que no sirve, que no vale,
como dicen por ahí, lo toma, lo recicla, lo llena de su Santo Espíritu, de su gracia, de su sabiduría, le coloca capacidades poderosas y lo levanta en alto para que desempeñe todo aquello que está guardado en su corazón y sea de bendición a la sociedad, a la familia y a la obra de Dios. Ahora veamos lo que dice el verso 15 al 21 del Salmo 68. No olvidándose, hermanos, que la majestad de la mano de Dios es preciosa y es mejor someternos a ella. Dice el Salmo 68, 15 al 21. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. En estos versículos el salmista revela o comparte la visión de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y el rey David alaba a Dios por el monte de Sión. Y habla del monte de Basán y de todos los demás montes, y habla también del monte Sinaí. Y dice, ¿por qué estáis mirando al monte de Sión? Monte de Basán, y luego menciona el monte Sinaí. Aunque el monte de Sión era más bajito que el monte de Basán y que el monte Carmelo, él dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? ¿Por qué? Y entonces el salmista contesta, ciertamente Jehová habitará en él. Porque cuando el arca fue llevada al monte de Sión y aquel lugar fue dedicado al culto al Señor, lugar donde Abraham también ofreció a Isaac, ese lugar se convirtió en lugar sagrado. Y hace mención del monte Sinaí. En el Sinaí también para Israel fue un monte sagrado, pero ese monte dejó de ser sagrado para ellos porque fue momentánea la manifestación de la presencia de Dios en ese monte. Y los israelitas, aunque Dios habló de este monte, y ese monte no está en su propia tierra, los israelitas no le dieron mucha importancia para guardar de alguna manera una memoria geográfica para decirse, este es exactamente el lugar desde donde Dios habló. ¿Por qué? Porque esa manifestación fue momentánea, fue de momento. Ahora sí es un monte que es sagrado para musulmanes, para cristianos y para judíos, pero ninguno sabe dónde está. Pero quienes sí saben dónde está el monte de Sión eran los judíos, y David lo sabía porque él mismo dedicó ese lugar, lo dedicó al Señor trayendo el arca y ofreciendo allí los sacrificios, y ahí se convirtió luego en el templo que Salomón construyó. David le ordenó a su hijo Salomón que construyera el templo ahí en ese lugar, y ahí se construyó el primer templo, el segundo templo, y ellos están también en esa visión de construir el tercer templo en ese lugar, que será construido, pero no será para la gloria del Señor. Ellos pensarán que será para la gloria de Dios, pero no. El templo que va a ser construido en el milenio, no será un templo para ofrecer los sacrificios como los ofrecieron en el primero y segundo templo, sino para dar para mostrar una de las maravillas de la misericordia de Dios a las naciones y a los pueblos, y lo que significaba ese templo. Dios quería habitar con su pueblo. Así que, mis hermanos, ahí tenemos. Y también el Espíritu Santo interpreta en este mismo salmo, los últimos versículos del verso 14, vemos aquí que hay una revelación. Dice, cuando esparció Dios el omnipotente los reyes, allí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Verso 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Y luego ya vemos que el más alto de todos
no es el monte de Basán y el monte Carmelo y otros montes y el Sinaí, pero el monte más importante para Israel era el monte de Sión. También en el verso 17 y 18 dice el Salmo: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario. O sea, se trasladó del Sinaí a su santuario la gloria del Señor. Por eso el Sinaí sí significa mucho, pero el monte sagrado para Israel hoy, para musulmanes y para judíos y para cristianos, es el monte de Sión. Y luego aquí hay una profecía, una revelación sobre Cristo. Subiste a lo alto. Cristo subió, cautivaste la cautividad. El Señor llevó a los que estaban en el lugar de los muertos al paraíso. Tomaste dones para los hombres, para los que estaban en la tierra, y aún para los rebeldes, para que habite Dios entre ellos. Estas palabras las interpreta el Espíritu Santo por labios de Pablo en Efesios capítulo 4, hablando precisamente de la ascensión de Cristo y también del hecho soberano en el que el Señor Jesucristo entrega dones a la iglesia para que sean de bendición a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice en esta carta el apóstol Pablo: por lo cual dice, subiendo a lo alto, ahí está el texto del Salmo 68, llevó cautiva la cautividad, quienes los espíritus de los santos que habían muerto antes de Cristo y antes de la ascensión del Señor ascendieron con él. Él los llevó al paraíso. Y luego dice: dio dones a los hombres. Dones son hombres y personas con capacidades poderosas, versículo 9 y en adelante lo dice. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Luego verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esos son los dones que Dios dio a los hombres, personas capacitadas con visión, con entrega, con amor, con dedicación por el bien de la humanidad, principalmente en la línea de la fe y de la doctrina del Señor. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos ministerios siempre han estado en la iglesia, siempre han estado acompañando al pueblo del Señor. El asunto es que los hombres se proclaman ellos apóstoles y hacen seminarios y hacen diplomados y hacen discipulados apostólicos, y ellos mismos se declaran y ellos mismos los declaran apóstoles. Pero en este caso la Biblia dice que el Señor mismo lo constituyó. ¿Cómo sabe una persona que tiene un llamado y una entrega apostólica? Tiene que haber los frutos del Espíritu en las vidas de las personas. ¿Y para qué? ¿Para qué? No para hacerse más grandes que otros, ni para subyugar, ni humillar, ni abusar de la autoridad religiosa. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren ustedes qué maravilla que en el Salmo 68 el salmista tiene esta revelación y luego el Espíritu Santo la interpreta al final. Así que la gloria de Sión, mis amigos, la gloria de Sión en ese tiempo era el tabernáculo, era el templo, era el arca de la alianza. ¿Sabe cuál es la gloria de Sión hoy? El Rey. ¿Y quién es el Rey? El Señor Jesucristo. Es el Rey de la iglesia, es el Rey de su pueblo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Y a ese Rey de reyes y Señor de señores, usted que ha sido llamado, que ha sido escogido para que estemos con Él, también nos manda el Señor a ser fieles y a seguirle con prontitud. Ahora, mis amigos, vamos a mirar los versículos 22 al 31. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios,
las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá y su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Qué visión maravillosa encontramos aquí en estas palabras. El salmista tiene una visión del cortejo del rey, pero también con la redención del pueblo de Dios, trayéndolo de las naciones, también añadiendo a las naciones. ¿Para qué? Para que bendigan al Dios de Israel. Y dice que los cantores iban delante bendiciendo al Señor, y la congregación iba en pos de ellos. Este cántico es un cántico de salvación y da una expresión de cómo Dios siempre entrega las dádivas de su gracia, por lo cual hay que conmemorar los hechos triunfos del Señor, las marchas triunfantes del Señor sobre su pueblo. Las naciones deben reconocer a Dios, conocerlo, adorarlo y servirlo. Esta expresión es maravillosa. Y menciona países allí, nombres de naciones como Etiopía, Egipto, en fin. Significa, hermanos, que en la visión del salmista estaba ese momento cuando Dios será rey sobre todos y las naciones le rendirán tributos, y dice que traerán los dones al Señor para reconocerle en su soberanía y en su grandeza, como dice el verso 28 y 30. Ahora veamos los versos 32 al 35. Y aquí vemos las alabanzas que se entregan en ese triunfo del rey. ¿Y por qué? Dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Se ordena a los reyes de la tierra, a los reinos de la tierra, que alaben al Señor. ¿Por qué? Al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son de la antigüedad, he aquí dará su voz y su poderosa voz. Que le alaben porque Él es Rey soberano. Atribuid poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia y su poder está en los cielos. Que le atribuyan a Dios la gloria, pero que también reconozcan que la mirada benévola de Dios, misericordiosa y bondadosa de Dios está sobre Israel, que Dios los cuida a ellos. Y amigos, Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a sus hijos, Dios cuida a tu familia y la mía, donde quiera que estemos. No vamos a estar desamparados. Y luego el salmista expone: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios, aleluya. Así que, mis amigos, con estas palabras maravillosas, el salmista termina con esta oración en la que primero dice: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos. Y sí que hay enemigos de Dios, que se han declarado enemigos de Dios: Satanás, los demonios, y también personajes, instituciones, medios, en fin, hasta estados completos enemigos de Dios. Aunque en el pueblo siempre habrá los que bendicen el nombre de Dios. Pero Dios sigue como lo hizo en la antigüedad, cuidando a su pueblo, manifestando su gloria, derrotando a los enemigos y también dando provisión y levantando como las palomas en sus alas. Vuelan y el sol las hace resplandecer en su belleza, levantando a aquel que el mundo desconoce, desprecia y odia, levantándolo sobre todos. Mis amigos, siempre cantemos a la gloria del Señor y pidámosle: Señor, levántate tú y esparce a los que se oponen a tus propósitos, defiéndenos y ayúdanos a perseverar fieles.
Amante Padre, te doy gracias por esta bendición que me has dado de entregar esta palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús sometemos las fuerzas del infierno y te rogamos a ti, Padre poderoso, que te levantes con tu poder y que sean esparcidos los enemigos, los que hacen, Señor, propicio que el mal se siga multiplicando, que la maldad se siga multiplicando. Deténgalos en su maldad, trastórnalos en sus malos propósitos, derrota estos ejércitos del infierno y de las tinieblas y de la oscuridad. Atamos a Satanás y a sus demonios, y también en el nombre de Jesús, por la autoridad que nos has concedido, como dice tu palabra en el libro de Lucas: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, para que los pueblos digan: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a tu pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Dios me los bendiga. Pronto ya estaremos en la casa del Señor juntos. Una bendición mayor les deseo en este tiempo que todavía continuamos. El saludo de mi esposa y mío con mucho gozo y de todo corazón.